Hola, seguimos leyendo la Biblia. Vamos a orar antes de empezar. Dios bendito, gracias por tu amor, gracias por este día más de vida que nos regalas y por este tiempo en el que tenemos la oportunidad de leer tu palabra y aprender de ti. Guíanos, que tu Espíritu Santo sea aquí en medio de nosotros, Señor, susurrándonos al oído y hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a leer el último capítulo de Mateo, que es el 28. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Bueno, este es el último capítulo de Mateo. Ayer leímos cómo fueron los padecimientos de Jesús y cómo fue su crucifixión. Y habíamos estado comentando de que Jesús murió por nuestros pecados porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23, y era necesario que alguien pagase por los pecados de toda la humanidad. Y Él pagó. Pero claro, Jesús no había cometido ningún pecado, Él era inocente. Él se entregó como cordero para expiación de nuestros pecados. Pero Él venció a la muerte, Él resucitó, como acabamos de leer, porque Él no había pecado. Entonces Él venció a la muerte. Y gracias a esa victoria es que nosotros somos más que vencedores también, junto con Él, por su victoria. La otra cosa que quería mencionar era lo de la Gran Comisión, que está en los últimos versículos que leímos, del 18 al 20, lo que Jesús le dice a los discípulos cuando ya se encuentra con ellos en Galilea. Y Jesús les encarga una misión, la misión de, primero, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos. Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, vemos que hizo 12 discípulos, es decir, estas personas iban con Él siempre y Jesús les enseñaba qué hacer, cómo actuar frente a las diferentes circunstancias, y ellos veían cómo vivía Jesús, ellos pudieron ver sus milagros, y así fue como Jesús discipuló a estos hombres. Y Él nos manda a nosotros, bueno, en lo que hemos leído, le manda a los discípulos, a los 12, que a su vez ellos hagan más discípulos.
Entonces les dice que hagan discípulos de todas las naciones, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? El bautizo es un paso de obediencia muy importante. El mismo Jesús, siendo Dios, se sometió a la autoridad que representaba en tierra en ese momento Juan el Bautista y decidió también bautizarse. Entonces el bautismo es un paso muy importante de obediencia de nosotros en el momento que ya entendemos el Evangelio y nos convertimos primero en discípulos y luego nos bautizamos. Y luego dice en el 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, que todas las enseñanzas que Jesús le dejó a estos hombres, le estaba encargando a ellos, pues que también enseñen lo mismo a las demás personas. Y al final es muy bonito, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y este mensaje nos conforta mucho. Saber que Jesús está con nosotros. Siempre es verdad que Él le dijo esto a sus discípulos. Pero si Él murió por nosotros, por personas que aún ni siquiera habíamos nacido en ese tiempo, Él también está con nosotros siempre. Hasta aquí leemos y hemos acabado ya Mateo. A partir de mañana vamos a empezar con otro capítulo. Si tienen alguna sugerencia con otro libro. Si tienen alguna sugerencia de qué otro libro quieren leer, pues los escuchen.